Bueno, y ya estamos con don Carlos Mesa, que llega con una puntualidad que de verdad no deja de sorprenderme. Carlos, bienvenido, gracias por asistir a nuestro debate. No, por el contrario, María, como siempre, un gusto cumpliendo nuestro encuentro mensual. Nuestra cita mensual. Bueno, tengo que preguntarte, Carlos, al aire. Bueno, primero disculparme con la gente. Mucha gente me dice, oye, le tienes que preguntar no sé qué, Les digo, esto no es una entrevista, esto es un debate. Así que muchas de las preguntas que ustedes se mueren de ganas de hacérselas a Carlos Mesa, háganselas. No se las voy a hacer yo porque este es un debate. Pero de todas maneras te tengo que preguntar. Carlos, estoy hablando con el ex presidente del país, con el ex vicepresidente, con el señor Carlos Mesa, ex director de PAT, o estoy hablando con el candidato a la presidencia del país. Estás hablando con el ciudadano Carlos Mesa, que es la característica más importante y mucho más en un contexto como el que vamos a abordar ahora, que tiene que ver con política, con un ciudadano. No estoy hablando con un candidato. No, con un ciudadano, estás hablando con un ciudadano. ¿Te puedo pedir el favor de que yo me entere también cuando esté hablando con un candidato? No, porque no quiero pasar aquí de OPA, digamos. No, por supuesto. Hay un tema que yo he planteado, el momento en que estamos viviendo tiene una complejidad, soy perfectamente consciente de lo que representa desde el punto de vista de una parte importante del país con relación a mí. Nos hemos reunido hace un par de días con el presidente y expresidentes, estamos al borde, en el umbral de una decisión histórica para Bolivia el próximo 1 de octubre, de modo tal que en estos días, salvo esta conversación que estamos llevando a cabo, María, en la que hablaremos de cosas más bien conceptuales, pero por supuesto también concretas, no se trata de estar flotando en el espacio sideral, creo que el tema de la política tiene que esperar un poquito hasta que conozcamos el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Carlos, también un paréntesis antes de empezar. Hemos visto que has estado en la reunión en la Casa Grande del Pueblo, que yo la llamo Casa Grande del Amo. Y claro, a mí me causa todavía curiosidad. ¿Cuál es la sensación de espacio que transmite ese lugar? No, tú sabes que yo soy un enemigo declarado de ese edificio por razones históricas, por razones de contexto urbano y porque no concibo que el espacio donde está el presidente, que puede haber necesitado sin duda alguna una ampliación de espacio, esté compartido en ese espantoso lugar en unos cuantos pisos junto con otros ministerios. Lo que hemos podido ver, la primera vez que he entrado, ha sido el salón, digamos, el equivalente al hall del Palacio de Gobierno Histórico, que es en los hechos más chiquito que el histórico. Es correcto. Es más pequeño que el histórico y por supuesto arquitectónicamente no tiene ninguna comparación. Porque la idea del gobierno ha sido decir, ok, frente a la mirada republicana del antiguo Palacio de Gobierno, la modernidad, vamos a nosotros mostrar lo que se representa el proceso político que simboliza el presidente Morales, y ese edificio puede ser un edificio en Nueva York, en Madrid, en Buenos Aires, en Santiago, en Lima o en Bogotá, da exactamente lo mismo, es absolutamente neutro, salvo el mural de Mani Mamani. No hay ninguna característica en este espacio, que es el espacio más importante que el público conocerá porque es allí donde se llevan adelante los actos públicos, no tiene, en mi opinión, ninguna personalidad. No he tenido oportunidad de conocer los espacios. Pero la sensación física es muy confortable, es algo que te apabulla por lo elegante, por lo interesante. No, es absolutamente aséptico. Hay una expresión española que es muy válida aquí. Por no ser, no es ni feo. Oye, bueno, bien clarito. Discúlpenme, yo también tenía una gran curiosidad. Sé que nunca voy a ser invitada a una reunión de esas. Así de ya puro caballeros, como representando la unidad del país. La foto era, discúlpame, Carlos, patética. La foto era patética. Bueno, no, era una foto de puro caballeros, de puros señores, de puro hombres. Era una foto patética, ¿no? ¿En qué radicaba su pateticidad? A ver, contame. ¿Por qué era patética? Porque el concepto era muy pobre, ¿no? El concepto de unidad del país, de peso de la sociedad, ahí no estaba concentrado el peso de la sociedad. Pero ese no es nuestro tema de debate. Entraremos a nuestro tema. De acuerdo, pero
era innecesario que des lugar a una frase, a una palabra que creo que no representa. Creo que no representa la verdad. Yo creo que fue una expresión en un momento tan difícil, en un momento de confrontación tan fuerte, tan dura, los juicios que estamos afrontando, no solamente Tuto Quiroga y otras personalidades, que seamos capaces de encontrar un escenario común para un tema común como el tema del mar, a mí no me parece patético. Podrá gustarte menos o más, la palabra patético no lo representa. Para mí no ha sido fácil, creo que para el presidente Quiroga tampoco, para el presidente Paz Zamora tampoco, más allá de lo que opinemos cada uno de nosotros sobre para ellos. Evo Morales tampoco. Por cierto, por lo tanto yo creo que hay que reconocer que somos capaces, a pesar de las diferencias tan profundas, de mostrar unidad en un tema que es un tema de unidad y que es un tema legítimo para el país. Pueden ser capaces de ir al Palacio y tener la reunión, pero no son capaces... No es Palacio, es un edificio... Bueno, al Palacio, a la Casa del Amo, a la super... el Palacio hay uno solo que está delante en la Plaza Ustedes son capaces de ir, pero no son capaces de representar la unidad del país. A eso me refiero. En el tema del mar yo creo que sí. En el tema del mar yo creo que sí. Porque el país no son ustedes. A ver, ¿cuándo les vamos a terminar de hacer entender a los patriarcas que ustedes no son el país, ustedes no son la sociedad, ustedes no son la historia, ustedes no son la mayúscula de todo? Ustedes son unos ciudadanos más y punto. Estoy de acuerdo. El concepto final, tú tienes toda la razón. Lo que pasa es que en toda sociedad hay un elemento de símbolo, hay un elemento de representación, que no trata de ser legítimo per se, o no trata de definir, yo no soy una persona importante en tanto Carlos Mesa en esta reunión. Soy un ciudadano que ha ocupado el cargo de vicepresidente y presidente, que ha representado democráticamente la voluntad popular expresada de una determinada manera, lo han hecho los otros expresidentes, lo es el presidente Morales, y en ese sentido hay una forma de unir a quienes representaron el elemento democrático de la sociedad boliviana, porque no se puede invitar a 1 millón, ni a 2, ni a 3 millones de personas. Sí, pero se puede invitar a otros, se puede construir otras representaciones participativas de unidad más interesantes que lo que ustedes pueden sintetizar en 5 o 10 caballeros. Perdóname una cosa, María. Carlos, esa es no una quiero decisión, entrar en este tema. Esa es una decisión del presidente, no es una decisión nuestra. No, de acuerdo, es una decisión Si yo del hubiera presidente. tomado la decisión, me preguntarías, ¿eso es legítimo o no? Pero creo que la voluntad, por muy restringida que sea en la representación, de unidad en un momento tan difícil en la política, es un gesto importante que muestra madurez política. No va más allá de una foto, Carlos. No. La verdad, el presidente Evo Morales no va más allá de una foto. Hoy te saco la foto y mañana te saco la mugre. No, un ratito. En el tema del mar hay un equipo de trabajo, hay una acción coherente, hay una acción meditada y bien estudiada que ha significado una política de Estado. El tema del mar te puedo garantizar que se ha trabajado con seriedad, con unidad y con respeto, y creo que eso es importante. Bueno, de verdad que si no vamos a continuar, entraremos. Nos hemos metido, o yo me he metido y Carlos aceptó, entrar en un tema que no hay, que tiene muchas aristas, que es un tema enjabonado porque se le resbalaría a cualquiera, así que voy a recurrir al instrumento más básico que hay, que es un diccionario. El tema de hoy es ¿qué es la política? Tengo nomás que leer una definición, no la voy a leer de Wikipedia, podía haberlo hecho, voy a leerla del mejor diccionario de ciencias políticas que hay, que es el de Norberto Bobbio, Nicola no sé cuántos, y que es de verdad un diccionario muy reconocido. En este diccionario la definición de política tiene pues muchas páginas, comprenderán que no las voy a leer todas, tiene como 4 páginas, voy a leer un párrafo chiquito que hace alusión a la definición más clásica de política. Un párrafo chiquito, discúlpenme, aquí va. El significado clásico y moderno de política, derivado del adjetivo polis, políticos, que significa todo lo que se refiere a la ciudad, y en consecuencia ciudadano, civil, público y también sociable y social. El término política ha sido transmitido por influjo de la gran obra de Aristóteles intitulada Política, que debe ser considerada como el primer tratado sobre la naturaleza, las funciones y las divisiones del Estado y sobre varias formas de gobierno, predominantemente en el significado de arte o ciencia del gobierno, es decir, de reflexión, sin importar si con intenciones meramente descriptivas o incluso prescriptivas, pero los dos aspectos son difíciles de distinción sobre las cosas de la ciudad. De esa forma se han producido desde el comienzo
se ha producido desde el comienzo una transposición de significado desde el conjunto de las cosas calificadas, en cierto modo, justamente con un adjetivo calificativo como político, a la forma de saber más o menos organizado sobre este mismo conjunto de cosas, una transposición no diferente de aquella que ha originado términos como física, estética, economía, ética y últimamente cibernética. Por siglos se ha empleado el término política predominantemente para indicar obras dedicadas al estudio de aquella esfera de actividad humana que de alguna manera hace referencia a las cosas de Estado. Política metodice digesta, lo mencionamos para dar un famoso ejemplo. Es el título de la obra con la cual Johann Althusius expuso una teoría de lo, no soy capaz de leer esta palabra, de lo consociatio publica, el Estado en el sentido moderno de la palabra, que comprendía en su interior varias formas de consociaciones menores. Bueno, no conviene continuar leyendo porque de verdad que nos vamos a ir perdiendo, pero es solamente para hablar de que estamos hablando de un término madre de muchas cosas, que da lugar a muchas cosas y que prácticamente no sé muy bien por dónde agarrar porque es un término que ha cambiado muchísimo, que ha tenido procesos históricos muy, muy complejos y que no siempre significa lo mismo. Cuando decimos todo es político, es una manera de no aclarar nada. Así que yo te propongo, Carlos, que en esta primera ronda definas tú qué entiendes por política y defina yo qué entiendo por política. ¿Qué te parece? Me parece bien, pero siempre propones que yo empiece para que tú descalifiques lo que voy a decir. No es para descalificar, no es una trampa, no creas. Si quieres empiezo yo, pero me encantaría que empieces tú. La gente tiene más expectativa por ti, en serio, Carlos. No tengo duda. Tú has planteado una dificultad de entrada, que es cómo precisamos el concepto, cómo precisamos la palabra política y la bajamos de lo abstracto a lo concreto. Pero inevitablemente hay que plantearlo primero en el ámbito de lo abstracto para ir aterrizando en la vida cotidiana. Lo político está referido al conjunto de la actividad humana. El hombre es un animal político, para decir el lugar común. Toda acción humana tiene que ver con la política. ¿Por qué? Porque el concepto de polis políticos, que es la expresión griega, que tiene que ver con la idea de ciudad, y que es la madre de la palabra ciudadanía y ciudadano, se puede extender, por supuesto, más allá de la ciudad. Podemos hacer una extensión a la comunidad nacional, en este caso al escenario de Bolivia. Es decir, en esta sociedad boliviana, la política es una acción cotidiana. Pero esta acción cotidiana, es decir, todo lo que tú haces de algún modo directo o indirecto, tiene que ver con la política, porque toda acción pública no tiene que ver con el ámbito de lo privado, tiene que ver con el ámbito de lo público. Este es un primer aspecto fundamental. La acción política tiene que ver con lo público, con nuestro comportamiento en sociedad, en cualquiera de los ámbitos en que nos movamos. Esa cuestión amplia y general tiene que circunscribirse a lo que entendemos objetivamente hoy por acción política, que tiene que ver con la cosa pública, y que tiene que ver con dos cosas básicas. El manejo de los asuntos del Estado, que no es otra cosa que el manejo de los asuntos y los intereses de los seres humanos que componen el Estado. El Estado no como una abstracción superior y que está lejos de nosotros, el Estado comprendido como nosotros mismos que lo formamos y que somos sus componentes y que por lo tanto somos sus propietarios en un sentido estricto de la palabra. Esto por una parte. Por la otra, el elemento vinculado a la búsqueda de un determinado objetivo. ¿Por qué llevamos adelante acciones públicas deliberadas que podemos definir como política pública? Porque la sociedad busca, te parecerá un lugar común, pero no lo es, la felicidad. La búsqueda de la felicidad es el objetivo último por el que trabajamos todos en comunidad. Específicamente, y aquí entro ya en un elemento más preciso, la política en la acción de quienes quieren manejar la cosa pública y de quienes proponen llevar adelante determinadas acciones públicas es una lucha, es una confrontación
es una combinación y es una cooperación en búsqueda del poder. El poder es el elemento central alrededor del cual se mueve la política, porque el poder, entendido como el espacio a través del cual, o el instrumento a través del cual tú vas a conseguir tus objetivos, es algo clave. Si tú analizas cómo nos hemos estructurado como sociedad para la administración del Estado, la competencia electoral es una competencia por el poder. La administración de la cosa pública es el manejo del poder. Y la limitación de esa administración de la cosa pública para que se haga racionalmente es la limitación del poder. Yo te diría, en términos generales, que entiendo así, desde lo abstracto a lo concreto, lo que es la acción política. Bueno, ahora me toca a mí. Pero claro, tengo que comentar, porque es un debate, tengo que comentar lo que tú has planteado, ¿no? Voy a decir una cosa muy general, porque nada de lo que has dicho es ningún misterio, casi cualquiera estaría de acuerdo contigo. Lo que yo quisiera apuntar y subrayar para luego empezar a plantear mi definición de política, que es bien diferente de la que tú has planteado. ¿Qué novedad? Es lo siguiente, ¿no? Hay un lugar invisible en todo lo que tú has dicho, que es el lugar desde donde tú has definido política. Tú no parece que necesitas subrayar, afirmar, ni confesar desde dónde estás definiendo qué cosa es la política. Porque la política te pertenece, es tu lugar, es tu propiedad y es tu dominio. ¿En cuanto a qué? En cuanto hombre letrado, heterosexual, sano, ilustrado, que forma parte de la sociedad boliviana. En vez yo, para definir qué es política, tengo que hablar desde mi lugar de mujer. Que mi lugar de mujer es un lugar expulsado de la política y es un lugar de no ciudadanía, y es un lugar de no dominio, o sea, no acceso a todo lo que es política. Entonces yo necesito redefinir lo que es política para poder hacer política, cosa que no te sucede a ti. O sea, tú hablas de la política como si estuvieras hablando de tu casa. Y yo voy a hablar de lo que es política como si estuviera hablando de la casa del otro, donde soy una inquilina. Ahora, ¿puedo entrar o no? Por favor, adelante. Bueno, entonces, a ver, Carlos ha entrado tú has entrado en una definición bien clásica, ¿no? Política es todo lo que tiene que ver con lo público. Y lo público es todo lo que tiene que ver con una especie de sentido de bien común de todo el mundo, de todos los que forman parte de una sociedad, más para simplificar. Y ese sentido de bien común tiene que ver con un sentido de poder, de administración de ese bien común. ¿Cuál es la redefinición que como mujer y como feminista principalmente hago, aunque no únicamente, principalmente? Yo digo, muy bien, digamos que esa definición clásica de política la aceptamos, digamos que la aceptamos, que todo lo que es público es político. Lo que las feministas planteamos, porque en este caso no lo planteo solo yo, lo que las feministas planteamos es, todo lo público es político, pero todo lo privado es político también. Es político todo lo que tiene que ver de la casa, de la puerta de la casa para afuera, y es político todo lo que tiene que ver de la puerta de la casa para adentro. ¿Cuál es la visión patriarcal de política? La visión patriarcal de política es la que nos ha planteado Carlos Mesa. Lo que tiene que ver de la casa, de la puerta de la casa para adentro, que es privado, es cultural, es natural, pero no es político. Por lo tanto, no puede ser transformado, no puede ser debatido, no entra dentro de los temas sociales trascendentes de la historia y se resuelve en función de criterios de lo que es natural, de lo que es tradicional,
de lo que es cultural, de lo que es la costumbre, y punto. Entonces, ahí las mujeres es que tenemos una dificultad muy grande, porque, o por lo menos las feministas, porque nosotras decimos, no nos sirve de nada la definición de política que la visión patriarcal nos otorga, tenemos que ampliar necesariamente esa visión de política a todo el mundo privado y decir, es histórico y político cómo se divide el espacio en una casa. Es histórico y es político quién asume la crianza, cómo se resuelve la reproducción y cómo se distribuye el dinero en una casa. Es política y por lo tanto metemos en la política el cuerpo, el sexo, la vida cotidiana, que los patriarcas votaron fuera de la política. Eso no era político, no era digno de discusión, esa es discusión de comida, de cocina, y eso no es trascendente para la historia de una sociedad. Entonces, esa es la primera diferencia fundamental que yo quiero plantear. Porque ¿cómo haces, entonces, como feminista, política en una sociedad que está entrenada a pensar que política es casi solo lo que tiene que ver con el Estado y no lo que tiene que ver con la vida cotidiana y no lo que tiene que ver con ese concepto que tú has lanzado, con la felicidad, porque la felicidad no es un concepto que la va a administrar el Estado, es un concepto que tiene que ver con la subjetividad de los seres humanos y por lo tanto además con su vida cotidiana, con su cuerpo, con sus afectos y con su mundo privado. Sí. Te diría, María, que tu lógica tiene sentido, es decir, tu primer elemento es el cuestionamiento de quienes tú entiendes que yo represento como los propietarios de la política. En tanto una situación social, en tanto una formación académica y sobre todo en tanto un género, como hombres a través de una construcción patriarcal. Me parece que es legítimo absolutamente y que hay una construcción en desarrollo que está muy lejos de cumplirse, vinculado a la igualdad en todo el ámbito de derechos y la igualdad de participación y de protagonismo, que no se ha desarrollado adecuadamente ni en la política, ni en la vida cotidiana, ni en el conjunto de la sociedad. En ese punto me parece que no hay debate, no hay discusión. Creo que esa es una construcción inacabada y que además la lógica de la política se ha manejado históricamente desde una mirada patriarcal que tiene un sesgo inevitable y que hay que destruir y que hay que reformular y recomponer. El segundo elemento que planteas, que me parece el más interesante de tu observación, es la diferencia entre mundo público y mundo privado. Y tu interpretación de que cuando hablas de la política como escenario de lo público, estás ninguneando lo privado y estás generando la idea de que hay un espacio para la historia y la trascendencia y hay un espacio de lo insustancial y a lo que no hay que darle importancia y que no tiene la construcción de la idea de lo político. Haremos una primera diferenciación que me parece clave, María, que es algo fundamental. El derecho a la privacidad y a la intimidad. Es un peligro, es un riesgo que establezcamos al romper la línea que divide lo público de lo privado, la posibilidad de una injerencia de lo público en lo privado que es absolutamente inaceptable. Es decir, hay un espacio sagrado del ser humano que tiene que ver no solamente consigo mismo, sino que tiene que ver con su vida en comunidad, con su vida en la pequeña comunidad de sus relaciones interpersonales, que son intocables y que deben ser respetadas. Si aceptamos el concepto de que hay un límite entre lo público y lo privado que tiene que ver con el respeto inviolable a la privacidad en todos los ámbitos, dicho lo cual, entiendo perfectamente a dónde vas. Entiendo perfectamente a que en la esencia de la construcción de la vida privada hay también una referencia de patriarcado, hay una referencia de dominación y hay una referencia de poder. Y hay esos espacios que tienen que ser resueltos de una manera clara y que tienen que ser combatidos desde la perspectiva, en este caso en la que tú estás como mujer y además como feminista, como te has definido. En ese contexto,
yo entiendo perfectamente tu reivindicación siempre y cuando aceptes que la lógica sobre la que yo me manejaba era la diferenciación fundamental entre privado y público en el sentido de lo íntimo y en el sentido del derecho de la privacidad, que es inviolable. El otro elemento que es complejo en el ámbito de la comprensión del Estado es el peligro de asumir que el Estado es un omnisciente Dios todopoderoso, que ese es el gran riesgo que tenemos en sociedades o en personas o en ciudadanos que creen que el Estado lo es todo, tiene derecho a todo y tiene obligación a todo. Termino con una referencia que es clara. Si tú haces un análisis de la evolución legislativa, que es una conceptualización teórica, el hecho de que haya una ley no convierte esa ley en realidad lograda y mejorada. Simplemente te plantea que la sociedad reflexiona de manera distinta sobre su realidad hoy que hace 40 años. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay leyes que están vinculadas a hechos públicos que se dan cuenta de que hay escenarios privados donde hay riesgos en los que quienes definen y deciden las políticas públicas tienen la obligación de intervenir para reivindicar aquello que tú estás reivindicando parcial o totalmente. Eso simplemente como referencia. No estoy pretendiendo hacer el elogio de las nuevas leyes, no. Te digo simplemente que la reflexión de la sociedad en Bolivia y en el mundo ha cambiado en esa dirección a la que tú haces referencia, recomponiendo la idea de la importancia, centralidad y sentido histórico de ese espacio que antes se ninguneaba. Bueno, pero yo creo que no me has terminado de entender, pero también puede ser que yo no lo haya explicado aquí para todo el mundo claramente, ¿no? O sea, cuando yo digo que lo privado es político, no estoy atacando en absoluto el carácter no estoy atacando la privacidad, el derecho a la intimidad que tiene cualquier ser humano. No estoy atacando para nada eso, sino que me estoy preguntando, ¿de qué está constituida? ¿De qué está hecho? ¿Cuáles son las herramientas con las que se ha construido la maternidad, la paternidad, el espacio privado, la distribución del trabajo en el espacio privado? ¿De qué está hecho? La sociedad patriarcal te dice, está hecho de la naturaleza, es un orden natural. Es un orden cultural, es un orden que no está construido políticamente y por lo tanto no entra dentro de la reflexión política a ser transformada y cambiada. Y lo que yo estoy diciendo es el carácter de quién cambia los pañales en una casa y quién cocina en una casa y cómo se resuelven los temas más pequeños de la vida privada, tienen un carácter político. Eso no quiere decir que a mí me interese la injerencia del Estado. Yo no soy estatalista. Ese estatalismo, esa capacidad, esa idea de que el Estado lo tiene que devorar todo, de que el Estado lo tiene que controlar todo, es una forma de concepción de la política. Lo que yo estoy diciendo es, lo privado es político y lo público es político también, y esa es la gran dificultad de una visión antipatriarcal feminista de la política que nos está costando tanto esfuerzo poner sobre la mesa de debate en una sociedad. Porque yo no estoy diciendo lo público no es político y lo privado es político. Estoy diciendo lo público es político y lo privado es político también. Lo público es histórico y transformable y lo privado es histórico y transformable también. Entonces lo que estamos haciendo las feministas es abrir un nuevo campo de la política donde entra el cuerpo, Carlos. No solamente entra la cotidianidad, entra el cuerpo y entran los elementos fundamentales de la vida, porque la forma como los hombres y las mujeres viven y construyen su cotidianidad debería ser lo fundamental a resolver en la sociedad. Y sin embargo, cuando tú tienes una política que niega el valor de esa cotidianidad, tú construyes unas formas de política patriarcal que están resolviendo qué es la revolución, pero no qué es la maternidad, pero no qué es la paternidad, pero no cómo se divide el tiempo, cuánto tiempo. Por ejemplo, para una sociedad es fundamental preguntarse, ¿cuánto tiempo libre tienen las personas?
¿cuánta posibilidad tienen las personas de hacer en la sociedad lo que realmente desean hacer? Cumplir sus sueños. Eso la política patriarcal no se pregunta nunca, porque son las preguntas que pertenecen al ámbito privado y que quedan fuera de la trascendencia de lo político. Y otra de las críticas feministas fundamentales es la masculinización de lo público. Es decir, se entiende lo público como relaciones entre colectividades masculinas que pelean por formas de control de espacios públicos. Entonces, los mineros, los campesinos, los migrantes, los empresarios, los indígenas, los discapacitados, los. Entonces, aquí las mujeres tenemos doble problema. El ámbito privado ha sido negado a la política y el ámbito público está masculinizado, aunque nosotras formamos parte. Entonces, lo que yo digo es que para las mujeres, para hacer política no patriarcal, antipatriarcal, no se trata de adscribirse a la definición que plantea Carlos Mesa, sino a tener la fuerza histórica de redefinir los campos de lucha. Y no somos solo las mujeres que estamos revolucionando lo que es política, es decir, los esclavos estaban fuera de una reflexión política. El esclavismo era un orden natural y fueron ellos los que redefinieron el campo de lucha. Para hablar de redefiniciones contemporáneas, la relación con los animales en una sociedad contemporánea no estaba dentro de la reflexión política, sino que respondía a esa visión darwiniana de que los seres humanos somos superiores y podemos hacer y deshacer con los animales. Y hoy en día los y las animalistas están diciendo, no, un ratito, la relación con los animales no pertenece al orden natural, sino que es una relación política que hay que discutir y transformar, porque lo que estamos haciendo es, a través de la relación con los animales, perpetuar formas de dominación que van a destruir, van a terminar siendo autodestructivas. Entonces, no es tanto el tema de la privacidad o no, que de antemano yo creo que Facebook ha terminado, digamos, como paradigma, ha terminado de destruir esa distinción tan importante entre intimidad y no intimidad. Yo creo que la intimidad hoy, que podemos discutir en otro momento, la intimidad y la privacidad con los celulares, con el Facebook y con otras formas de comunicación, hoy están siendo gelatina. Te sugiero que este debate no haga que cada uno de nosotros utilice 15 minutos. No, de acuerdo, sí, está bien. El debate no tiene nada. Pero es que por no interrumpirte, porque no nos agarramos de la cresta. Porque, yo también. Pero, simplemente te sugiero que hagamos intervenciones más breves, nada más. Ya. Un primer punto. El concepto de intimidad que uno tiene desde el punto de vista de un derecho fundamental sigue siendo reivindicado independientemente que el Facebook lo destruya o lo deje de destruir. El hecho de que el Facebook destruya la intimidad es una prueba de que yo debo pelear por ella, defenderla y establecer la inviolabilidad de la intimidad como una reivindicación fundamental. Tenía claro, María, que estaba la diferenciación tuya en el tema de la intimidad, pero quería subrayarlo para que no hayan equívocos. Tú planteas algo vinculado a la aparición del cuerpo y el orden natural que es de origen patriarcal. Y es efectivo. En efecto es así. Lo que me sorprende siempre es que tú haces una serie de reivindicaciones que están en pleno proceso de desarrollo y de incorporación a la nueva visión de lo público y lo privado en el mundo y en Bolivia. Hay un reconocimiento cuando se hace un debate sobre el aborto, cuando se hace un debate sobre la unión de parejas del mismo sexo, cuando se hace una visión crítica y punitiva de la violencia intrafamiliar, cuando se incorpora el feminicidio como un delito específico, estás notando con claridad que hay un giro fundamental que está transformando una visión estrictamente patriarcalista en una visión amplia e integradora. Un ratito. No, porque está relacionado solamente con lo que se puede penalizar o no. Ratito, son discusiones muy María, primarias. Un ratito. Un elemento clave aquí es el reconocimiento de un proceso de transformación
que podrá ser insuficiente, que podrá ser solamente punitivo, que podrá ser solamente de ley, pero que es una discusión que no existía hace 40 años. Lo que tú has mencionado, vinculado a la nueva visión sobre la relación ser humano-animales, ser humano-naturaleza, los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, el sentimiento físico e incluso subjetivo del animal en cuanto al dolor y al abuso, marca una transformación. En otras palabras, la lógica del dominio de lo natural versus lo antinatural está desapareciendo. Esta construcción impuesta de decir, esto es lo natural. Lo natural es que el hombre sujete a la mujer. Lo natural es que la mujer siga al hombre y sea su complemento. Está cambiando de manera radical y revolucionaria. Tu reivindicación, en consecuencia, es un camino en proceso. No es que estemos en el cero absoluto. No es que estemos en la visión estrictamente patriarcal. ¿A dónde estamos? Está bien. No estamos en el cero, pero está bien. Estamos en el 0,5. El elemento de diferenciación. Primero, aquí tú y yo estamos debatiendo. Yo no estoy defendiendo una mirada y tú otra. Podremos discutir sobre el avance de la mirada. Tú has lanzado una visión bien clásica de política, como hablando de tu propia casa. Vuelvo sobre el punto. Los elementos generales... Luego quiero ir, si podemos, con esa visión, a hacer política en este país. Los elementos vinculados a la definición que hice de política no son en absoluto contradictorios a las reivindicaciones que tú has incorporado en la construcción del escenario político. Yo creo que eso no es así. Yo creo que hay una ruptura tan fuerte entre una visión clásica de política y las otras visiones de política que quieren surgir. ¿Y cuáles serían esas rupturas? ¿Cuáles serían esas rupturas, María? ¿Cuáles son los elementos que estoy convencida. ¿Cuáles son los elementos que desbaratan la construcción de una idea en la que acabo de incorporar, entendiendo la diferencia entre la intimidad y lo público? Porque no se puede incorporar. Reconocimiento del espacio. ¿Por qué no se puede incorporar? Porque es una cuestión de paradigmas. El reconocimiento del espacio privado como un espacio político. Y te he recordado que la sociedad asume la intervención de ella misma en lo privado con una serie de consideraciones que antes no estaban en el debate. Y el concepto de la incorporación... ¿Qué consecuencias entonces tiene incorporar? El concepto de la incorporación... Perdón un segundo. El concepto de la incorporación del cuerpo es clave. Parte del debate fundamental en el que está hoy la sociedad contemporánea y la boliviana es el cuerpo. Por supuesto que sí. Está en parte, es parte del debate. El cuerpo está fuera del debate, No, no Carlos. está fuera del debate. Yo lo he constatado. El cuerpo está fuera del debate. No y esa es una ruptura muy, muy grave. Porque si bien el cuerpo... No es verdad lo que dices. ¿Dónde está el cuerpo en el debate, Carlos? A ver, un ratito. Cuando tú haces una consideración sobre en Bolivia no hemos ni siquiera logrado que los chicos dejen de ser soldaditos, que la masculinidad deje de estar anclada al elemento de soldado formado para matar. Tú estás planteando una discusión falsa entre la premisa y la acción. Aquí no estamos discutiendo si en la acción hemos conseguido el objetivo de establecer que ese debate sobre el cuerpo tenga una solución positiva. Lo que te estoy diciendo es que el elemento de discusión... No una solución positiva, tenga una relevancia. Y no sea la cosa más secundaria de este mundo. Tiene una relevancia. No tiene, Carlos. La discusión sobre el aborto, ¿tiene que ver con el cuerpo, sí o no? La discusión sobre el aborto tiene que ver con el cuerpo, pero esa es una discusión que María, el sistema político boliviano lo considera periférico. Un ratito. Primer concepto, es que es muy fácil saltarse en garrocha lo que a uno le interesa menoscabar. No, perdóname, María. Si tú aceptas que la discusión sobre el aborto es una discusión esencial sobre el cuerpo, esa es una discusión profundamente instalada, que tiene, por supuesto, un profundo abanico y que podremos aceptar que tiene todavía un dominio de una visión patriarcal, sin duda, pero que no hay una discusión sobre el cuerpo no es verdad. Que esa discusión sea insuficiente, que esa discusión no sea lo que tú quisieras en el conjunto, pero que no me digas que no hay discusión sobre el cuerpo en Bolivia porque no es verdad. No, pues es una medida en la cual está esa discusión que es precaria, simplona, generalista y sobre todo moralista y religiosa. Es decir, aquí en Bolivia deberíamos de discutir
prostitución, deberíamos discutir despenalización del aborto, deberíamos Se está discutir concepto María, de hombre se y concepto está de mujer discutiendo. a través del servicio militar obligatorio y lo que les hacen a los chicos. Deberíamos discutir educación sexual, deberíamos discutir todo eso que tú estás planteando, deberíamos discutir paternidad y deberíamos discutir familia. Y todas esas discusiones no están presentes. Eso no es en verdad. la medida, escúchame, no voy es a verdad, terminar, María, Carlos, estás en la medida, no, déjame continuar, en la medida de la importancia que tienen, de la relevancia política que tienen para las vidas de los seres humanos que forman parte de esta sociedad. Estás haciendo ya demagogia. No es demagogia, estás haciendo no demagogia está suficientemente presente. Vamos a ver en las próximas elecciones quién va a discutir estas cosas. Se los vamos a tener que arrancar de la yugular las respuestas, Carlos. El punto clave. Y las únicas chifladas que vamos a instalar esto vamos a hacer nosotras. Eso no es cierto. Eso es cierto, Carlos. No es cierto. Una cosa, María, es que tú consideres, y este es un gran error tuyo, un gravísimo error tuyo, que eres la poseedora de la verdad. No es cierto, Carlos. Bueno, yo no soy la poseedora de la verdad. Plantearemos lo siguiente, María. Si vamos a tener un debate sensato, cuando tú hablas, termina de hablar, y cuando yo hablo, termino de hablar. ¿Nos podemos interrumpir o no? Sí, pero no cada 30 segundos, porque en ese caso no hay posibilidad de hacer un debate. Ya, bueno, mira, te propongo lo siguiente. Yo creo que tú has planteado tu concepto de política, yo he planteado mi concepto de política. Pasaremos a la siguiente parte, ¿qué te parece? ¿Cuál sería? La siguiente parte que yo querría plantear, porque qué bonito que tú vayas con tu concepto de política por la sociedad y yo vaya con el mío, pero hay una segunda dificultad mucho más grave, que es, yo te propondría que tanto tú como yo, o primero tú y después yo, o primero no importa quién, pueda por lo menos señalar los conceptos y formas de política que hoy están vigentes en la sociedad boliviana, que es un poco a lo que estábamos entrando, ¿no? ¿Cuáles son las formas de política que hoy forman parte del escenario de lo político en Bolivia? No me refiero a los partidos, me refiero a los conceptos de política. Si quieres empiezo yo porque ahora me toca. Por ejemplo, ¿hay narcopolítica en Bolivia? ¿Qué quiero decir? Hay un conjunto de actividades del narco a las cuales ya no solo les es suficiente manejar dineros, gentes, sicarios y no sé qué, y quieren pasar de manejar eso a manejar porciones del Estado, de la representación política, de la legislación y de la legitimación cultural de lo que hacen. ¿Hay narcopolítica en Bolivia? ¿Sí o no? En Bolivia hay, y es una cosa que yo la vengo sosteniendo y tengo, yo lo de la narcopolítica lo dejo abierto. Tengo el miedo de que sí sea, de que en Bolivia hay narcopolítica. Probablemente, ¿de qué hay? Probablemente no en las dimensiones de Colombia o no en las dimensiones de México, pero en Bolivia hay narcopolítica. ¿Cómo se expresa esa narcopolítica? ¿Cómo gasta sus excedentes esa narcopolítica? ¿Dónde se afinca? ¿Y cuáles son los actores que la legitiman? No tengo todo el escenario para decirlo muy clarito. Creo que en Bolivia también hay una política religiosa. Es decir, que tanto la Iglesia Católica como las iglesias o sectas fundamentalistas cristianas han pasado o la Iglesia hace muchos años que pasó ese límite, han pasado del dominio de la educación, la salud y sus templos a la configuración de un poder político dentro del poder político estatal. Un ejemplo, de los 9 partidos o 11 que están tramitando personería jurídica ante el órgano electoral supremo de la mentira, creo que 3 o 4 tienen la denominación cristiana en su nombre, Entonces creo que en Bolivia hay una
no sé cómo llamarlo. Yo no estoy seguro, ¿eh? Sí, no, yo he visto la lista y la he leído aquí en Radio Deseo. Vamos a pedir, nombre, por favor? Katy, por favor, de la lista, Katy puede ser, pero me gustaría precisar. No, ahorita te digo, la Katy... La democracia cristiana, desde luego. No, la democracia cristiana, pero hay nuevos cristianos aquí que vienen en camino. Katy es impresionante. Aquí vamos a ver de los que partidos. Que tengan un nombre vinculado a temas religiosos, eso es lo que tú estás diciendo. Sí, que bueno, que no son los únicos. Movimiento Cristiano de Bolivia, MCB. Movimiento Cristiano Patria Grande y Revolución Cristiana de Bolivia. Ok, organizaciones políticas con personalidad jurídica en trámite. En trámite. Pensé que estabas diciendo de los partidos políticos que tienen ya la personalidad jurídica pero aprobada. Ahí van. De acuerdo. Creo que en Bolivia, por supuesto que los militares no se duermen y los militares de forma indirecta construyen fuerzas políticas, formas, es decir, la dictadura. Es decir, el tránsito de la dictadura, a la democracia, no logró en Bolivia sacar a los militares de la vida política de este país. Los militares quieren una porción de Estado, de país, de una porción del presupuesto general de la nación, una porción de privilegios para ellos, y Banzer fue la gran escuela para que ellos tengan tenazas dentro del aparato político para perpetuar sus privilegios. Entonces yo creo que en Bolivia hay una especie de política desde los militares, que son una porción del Estado. Creo que en Bolivia hay... Militares activos, tú dices, de quienes son parte de las Fuerzas Armadas. Ni siquiera, yo creo que son militares que pueden ser retirados, activos, es decir, hay fuerzas políticas cuidadas y construidas por los militares en un segundo plano y de forma secreta para proteger sus intereses. Creo que hacen lo propio los policías. Luego creo que en Bolivia justamente tenemos una seria dificultad de construir sentidos comunes, porque creo que otra forma de política muy presente, muy arraigada en Bolivia es aquí sálvese quien pueda. Lo que hay que hacer es política gremial. Entonces los cooperativistas mineros, los gremiales, los solleros, los que hacen la política en mayúsculas en este país. O sea, que es una especie de intercambio de intereses. Te doy mi voto, o te doy, no sé, el sí, o no te fusilo, o no te bloqueo, o no te no sé qué, a cambio de una porción, y son formas de control y de actividad política. Entonces, yo diría que esas son las principales. Yo creo que los pueblos indígenas hicieron formas de política muy importantes, muy trascendentes y muy históricas para este país, que estuvieron concentradas en el catarismo y en lo que fue la CSUCB, pero creo que esas formas están agónicas, están muriendo, han sido desestructuradas precisamente por Evo Morales, y de lo que sería la política de descolonización, la política indígena, la política de las autonomías indígenas, son formas de política muy debilitadas y muy agónicas. Y en el caso de la política feminista, que es la que hago yo y que hace mucha gente también, yo sí creo que son formas de política muy débiles. Lo experimento cada día, ¿no? Son formas de política que pueden ser interesantes, pero que también son muy débiles si hacemos esa comparativa de todos estos actores políticos en el país. Entonces yo te diría que esas son las formas de política que yo identifico hoy en Bolivia. Tal vez me faltan bastantes más y darles el nombrecito, pero que estamos hablando de gremios que son capaces de definir cómo entienden la política. Has hecho una definición en la que se han mezclado elementos vinculados al corporativismo por un lado, a los grupos fácticos de poder por el otro, que tienen una organización de carácter partidario, a la política ilegal a través de la narcopolítica.
Es decir, es una cuestión muy heterogénea que no tiene las mismas condiciones de análisis. Entiendo que has hecho una descripción amplia y vale la pena hacer referencia a cada uno de esos puntos. Con relación a la narcopolítica, te diría yo, el concepto de narcopolítica lo transformaría en política vinculada al crimen organizado. En el caso de Bolivia y en el caso de América Latina, el narco es probablemente el impulsor más fuerte del enriquecimiento ilícito y violento de manera masiva. Pero el narco es una expresión de algo mucho más profundo que es el crimen organizado, que tiene que ver con trata de personas, que tiene que ver con armas, etcétera. No importa. El concepto es correcto. Está viviendo América Latina un proceso dramático de inserción de la ilegalidad y del crimen organizado en el control formal de la política, sin duda alguna. Ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos. Y digo América Latina porque la región, podría decirlo también de África, de Asia, de América del Norte y de Europa. Pero en el contexto de América Latina, sí. Y hay países que han tenido que enfrentar serias dificultades y se ha probado que hay un control masivo de la política formal a través de partidos, a través de parlamentarios, a través de representantes políticos, de concejales, etcétera, etcétera. Hay una prueba objetiva de que eso esté ocurriendo en Bolivia. No entro en el debate porque no tengo las pruebas para decirlo. ¿Existe el riesgo? Por supuesto que sí, un gravísimo riesgo que tiene que ver no solamente, y esto es muy importante y creo que coincido en eso contigo, María, con el financiamiento negro de la política, con el crimen organizado que blanquea la política o que te da plata a cambio de prebendas que luego te va a pedir. No. Lo más grave puede ser en la inserción de estructuras que ya forman parte del Estado, del poder y del gobierno y que responden a los intereses del narcotráfico y que tienen alianzas con el crimen organizado. Este es un riesgo muy fuerte y eventualmente pueden haberse dado expresiones a lo largo de los últimos años que pudieran probarlo, pero no voy a entrar en ese detalle. El concepto fundamental me parece absolutamente correcto. El tema religioso. Empecemos por decir algo fundamental, una obviedad, pero es inevitable. La Iglesia Católica fue dueña del poder político desde el periodo colonial. Es decir, no puedes entender el poder del Estado imperial español y republicano hasta muy avanzado el siglo XX y probablemente una parte del XXI, con la Iglesia en el centro del poder, dueña objetiva del poder, en momentos en que tenía más poder incluso que el poder de la corona española o del poder del Estado. Esto se ha ido reduciendo con relación a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha ido perdiendo ese poder político y ha ido entrando en un escenario más vinculado a una cosa, digamos, más referida a la cuestión espiritual, pero no deja de tener un espacio de poder. Y hay un crecimiento más que significativo de lo que tú denominas sectas o de nuevas denominaciones cristianas que entran a la política de manera activa y que están influyendo de manera muy significativa en aquellas personas que creen que hay que identificar la acción política con la acción religiosa. Por cierto, hay dos consideraciones. Este es un Estado separado, el Estado de la religión, pero no hay ninguna limitación. Todo el mundo tiene derecho a presentarse como budista, como católico, como judío, como cristiano, y puede hacer un partido o 25 partidos cristianos, y si hay gente que vota por ellos, bien por ellos, sabrán lo que hacen. Tú estás haciendo un análisis de la estructura de inserción de ese poder que está mezclando lo religioso con la administración civil de la sociedad. Y eso es real. Lo que es importante decirlo, nadie puede impedir que haya una organización que sea el Partido de Defensa de los Animales o de Defensa de los Perros, y ese partido tiene todo el derecho de inscribirse, un partido cristiano. No, pero no es lo mismo, Carlos. No es lo mismo. No es lo mismo, porque religión y política no son lo mismo. A ver, religión es religión y política es política. María, ¿dónde está el problema? No es lo mismo que el Partido de los Animales. A ver, ¿me permites hacer una reflexión? Es que no es lo mismo que el Partido de los Animales, Carlos. Es tan complicado hablar contigo, María. Es complicado, pero es complicado porque... Es que tú estás haciendo una comparación que puede confundir mucho a la gente. Por favor, María. Puede confundir mucho a la gente. ¿Puedes dejarme terminar? Sí, claro, gracias, por favor. Muy amable. Voy a retrotraer, como siempre me obligas a hacer, perdiendo inútilmente el tiempo en este debate. Es tan increíble. Acabo de decir que efectivamente es un tema preocupante el hecho de mezclar la cuestión religiosa y la inserción religiosa en el poder. Pero estoy haciendo una precisión de carácter legal que es imprescindible. Todo grupo organizado legítimo
puede presentarse a una elección, sea defendiendo los derechos de los animales, de la naturaleza o la religión cristiana o la judía. Vamos a hablar después, porque yo te pregunto si una agrupación racista tendría derecho de hacer política en Bolivia. María, una agrupación racista está vulnerando la Constitución política del Estado y está defendiendo principios contrarios a la Constitución. No, porque nadie puede presentar un programa de gobierno que vulnere los principios constitucionales. No hay ningún principio constitucional. Las denominaciones religiosas pregonan contra los usos y costumbres ancestrales y por la inferioridad de las mujeres. Y por y eso es anticonstitucional, y por el carácter patológico de lesbianas, transexuales, maricas y toda la pandilla. Permíteme una observación. Tú tienes derecho como ciudadana a cuestionar constitucionalmente la legalidad de esa inscripción. Vamos a suponer que el Tribunal Supremo Electoral aprueba un partido que dice el lesbianismo es algo contra natura y que debe ser penado. Tú, como lesbiana, tienes derecho a presentar un recurso de carácter constitucional. Tú sabes, Carlos, la limitación de los derechos en los cuales estamos viviendo, y creo que eres el ciudadano que mejor lo sabe. Si vamos a encallar aquí, yo estoy dispuesto. Yo encallo donde tú quieras que encallemos. Me parece que vamos a encallar en una discusión absurda. Estoy simplemente mencionando que las personas tienen derecho a organizarse lícitamente, respetando los principios constitucionales desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista esotérico, para presentar organizaciones políticas que no puedes prohibir que existan. Esto es una discusión aparte, no tiene nada que ver. Estaba haciendo una consideración. Por eso estamos en la pregunta de cuál es hoy las formas de política que están en juego en la sociedad. El problema, María, es que es imprescindible que el ciudadano que nos escucha entienda que uno no puede prohibir y decir que un partido cristiano o un partido religioso no puede presentarse a una inscripción. Puede presentarse. Esto es imprescindible, no es más que eso, María, es una precisión que tú lo conviertes en una cuestión de Estado. Es decir, porque daría la impresión de que cuando tú cuestionas la existencia de un partido cristiano estás diciendo no pueden haber partidos cristianos. Sí pueden haber partidos cristianos y partidos judíos y partidos musulmanes. Otra cosa es lo que tú estabas definiendo en el fondo, que coincido. Lo mencioné con la Iglesia Católica y es evidente hoy que las nuevas denominaciones cristianas fundamentalistas están penetrando escenarios de poder del Estado y están influyendo en contra de transformaciones que la sociedad requiere, que es lo que a ti te preocupa y a mí también. Una cosa no tiene contradicción con la otra. No entiendo por qué cuando uno hace un matiz explicando una cuestión de carácter legal, tú conviertes eso en un debate. No es el debate. Estoy contigo. Sigo con lo que estabas mencionando. El tema de los militares, que son un poder importante. Aquí hay dos referencias. Y es muy importante la primera que voy a hacer, creo. Las Fuerzas Armadas, en este régimen político en el que vivimos, están repitiendo lo que el movimiento nacionalista revolucionario impuso de manera abierta, y aquí el MAS lo hace casi de manera abierta, que tenías que, si querías recibir tu sable de subteniente, que jurar al MNR y hacer la B de la victoria cuando te entregaban el sable. Esto que hoy se llama patria o muerte venceremos, y que este es un ejército antiimperialista, es la ideologización inaceptable de las Fuerzas Armadas, que son un poder del Estado boliviano, no del movimiento al socialismo, ni de la ideología del movimiento al socialismo. Y esta cooptación es una cooptación que te da poder y que hace que las Fuerzas Armadas, de manera directa o indirecta, estén respaldando la ampliación de un poder arbitrario del cual en este momento somos víctimas. En ese contexto hay una penetración en el poder militar que puede distorsionar en el futuro las acciones que han sido sacadas de los militares cuando eran protagonistas de golpes de Estado. Pero tú haces otra referencia. Haces referencia a que núcleos organizados de policías o de militares están insertándose en política para defender intereses específicos vinculados a núcleos. Y yo te sumaría algo. La concepción de la palabra logia,
que vale para militares y para policías y vale para grupos organizados de empresarios o grupos organizados de gremios que están tratando de penetrar a través de estructuras que tienen la defensa de intereses específicos dentro de la construcción del Estado y de la acción política. Y finalmente, una realidad que tú has mencionado que tiene que ver con el carácter gremial, corporativista, que tiene la esencia del funcionamiento de la acción política en Bolivia. Es decir, la política boliviana no funciona a través de la representatividad clásica, ni de concejales, ni de parlamentarios, senadores o diputados, sino a través de grupos de presión, grupos organizados que defienden intereses que históricamente, lo dijiste muy bien, no solamente vinculado al movimiento indígena, sino al movimiento sindical, defendían y reivindicaban principios y valores fundamentales en el sentido más positivo, amplio y democrático de la palabra, y que hoy día se están convirtiendo en grupos organizados que lo que defienden son intereses concretos de preservación de espacios de poder o incluso de legitimación de acciones ilegítimas. Es un conjunto muy complejo, pero es un conjunto de elementos que van penetrando en la acción de poder. ¿Cuál es la línea entre lo que puede hacerse de manera legal, legítima y absolutamente aceptada por la Constitución y no hacerlo? Ahí hemos entrado en un escenario que va desde el crimen organizado, pasando por lo religioso, hasta lo corporativo. O sea que el escenario, y para mí, para cerrar esto, el verdadero escenario político es ese. ¿En qué sentido es verdadero? Es decir, la discusión de las fuerzas políticas y de lo que va a pasar en este país, lamentablemente, va a pasar por la forma como se articulen, desarticulen esas redes políticas y no aquellas que nos presentan que son las que se están articulando. Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas prácticamente no estamos pudiendo acceder a conocer, a deliberar, a decidir sobre el terreno político, fáctico, práctico y real de la sociedad boliviana. Y esto a mí me parece espeluznante. Porque, y es al punto que quiero ir haciendo una pausa aquí, ¿cuál es el papel de los partidos políticos en ese escenario? ¿Qué te parece si hacemos una pausa y tú empiezas con eso? Sí, claro. Esta descripción parcial, pero que creo que ha dado un escenario bastante, digamos, representativo de los problemas que enfrenta la política boliviana, que acabamos de hacer tú y yo en diferentes perspectivas, plantea el desafío que tú acabas de hacer. Y el desafío es recuperar la política desde los partidos políticos, en como yo los entiendo, o como yo entendería un partido. Pero discutiremos eso en la segunda parte. Pero es que estábamos hablando de los ciudadanos, ¿no? Bueno, termina entonces. Es decir, ¿qué es lo que tú estás planteando? Algo fundamental. ¿De quién es la política? En el sentido de su legitimidad, en el sentido de la respuesta que debe dar, ¿a quién debe responder la política? Al ciudadano y a la ciudadana. Recuperar la política para los ciudadanos es el elemento más importante de la construcción de un escenario político en el que estos grupos de poder sean desplazados no porque no puedan tener una acción en el poder de la sociedad, sino porque el corazón de la decisión política es de cada uno de nosotros individualmente, que construimos un conjunto de reivindicaciones, que peleamos por un conjunto de cosas que tú mencionaste muy claramente al principio, en lo que decías de recuperación del espacio privado, que es un espacio político y que es un espacio que me pertenece, al que tengo derecho a reivindicar y al que tengo derecho a construir desde una lógica no patriarcal, no de la visión de lo que es natural o antinatural, y que no tiene que estar mediado por grupos fácticos de poder, que son los grupos que me filtran, que me bloquean, que me impiden la llegada a la decisión, que es la soberanía que yo debo ejercer en la construcción de lo que reivindico, de lo que necesito y de lo que quiero tener para conseguir la felicidad. Recuperar para el ciudadano y la ciudadana la política es esencial.
Esto es para mí básico. Bueno, entonces vamos a la segunda parte, vamos a una pausa, Rufo, y después de eso entramos a cuál es el papel entonces de los partidos políticos en este escenario, ¿sí? Deseo 103.3. Bueno, y ahora sí, retornamos a nuestro debate, ¿qué es la política? ¿Qué es lo político? ¿Qué está pasando en el campo político? Hoy en Bolivia estamos en nuestro debate fósforo y gasolina. Espero que lo estén disfrutando, espero que no se les esté haciendo demasiado pesado. La verdad es que el tema es demasiado amplio. Carlos, entraremos entonces a esta tercera parte, que es el papel de los partidos políticos dentro de estas fuerzas políticas que hemos puesto sobre la mesa, que son las fuerzas que yo llamaría, digamos, verdaderas, en el sentido de que hoy están teniendo el poder de definir muchas cosas. Me gustaría que empieces tú ahora. Ok. Empecemos por decir que nuestro modelo democrático, y discúlpame María si voy a tener que decir lugares comunes, obviedades, superficialidades, lo que todo el mundo sabe, de pronto tú crees que todo el mundo sabe lo que no todo el mundo sabe. Por lo tanto, por esto voy a mencionarlo así. La Constitución Política del Estado de Bolivia establece que los partidos políticos, hoy llamadas de manera eufemística organizaciones políticas, son los instrumentos, los mecanismos, los grupos organizados, reconocidos oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral, que pueden buscar el poder, pueden buscar ganar una elección, pueden buscar la presidencia, pueden buscar la gobernación, pueden buscar una alcaldía. Es decir, si tú no formas parte de una organización política de esta naturaleza, no puedes competir por el poder. Es obvio que lo que ha hecho el gobierno del presidente Morales al generar la idea de las elecciones primarias, al adelantarlas arbitrariamente y al establecer las reglas del juego, ha vuelto a darle un poder desmesurado a los partidos políticos en un momento en el que la sociedad boliviana estaba cuestionando la estructura de los partidos políticos legítimamente, y en un momento, yo recuerdo en la Constitución del año 2004 que yo reformé a través del Congreso, ¿no es verdad?, establecíamos la legitimidad de agrupaciones ciudadanas, de partidos políticos y de organizaciones indígenas. Hoy el gobierno del presidente Morales, sin haber destruido esos criterios, ha repartidizado y le ha vuelto a dar poder a los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Porque quiere a los partidos políticos? No, porque se ha preocupado de la fuerza creciente de las organizaciones conocidas como plataformas ciudadanas o colectivos. Los colectivos y las plataformas ciudadanas son expresiones organizadas que están reivindicando un principio, en este caso el 21 de febrero, y valores democráticos esenciales que debemos recuperar en una nueva institucionalidad democrática después de esta profunda desinstitucionalización que ha protagonizado el presidente Morales y su gobierno. En consecuencia, estamos atravesando un río muy complicado. El río que viene de una profunda crisis de credibilidad en Bolivia de los partidos, su forma de organización y lo que representan, lo que vale aquí y vale para cualquier otro país del mundo, y el nacimiento de organizaciones no partidarias que tienen creciente legitimidad, que observan críticamente y que miran y dicen, esta no es la forma que yo creo que es la adecuada, los partidos políticos no me están representando, pero los partidos políticos son la única estructura legítima, entre comillas, que el gobierno ha refortalecido, no porque crea en el pluralismo, sino porque cree que es la mejor forma de derrotar a las organizaciones espontáneas de la ciudadanía, cuya legitimidad le está quitando y hay que recuperar. Yo creo que la forma de los partidos políticos hoy día en Bolivia no responde de manera adecuada a las demandas de la sociedad boliviana. Hay que construir un escenario político sobre el condicionante de un gobierno que te ha puesto unas reglas del juego por una razón muy simple, porque tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa y porque la legalidad constitucional se basa en ello, lamentablemente, y hay que aceptarla. En este criterio es cómo recuperas la fortaleza
y el vigor de las organizaciones, plataformas y colectivos ciudadanos que reivindican principios y que reivindican causas en una mirada distinta de la tradicional ideologización de los partidos. Yo creo que por eso, y por eso te mencionaba el tema, María, antes, que los partidos tienen que entender esta realidad, habrá algunos que los entiendan y otros que no, y tienen que reconfigurarse en un diálogo nuevo, horizontal, desde el partido al ciudadano, del ciudadano, la ciudadana al partido. Es decir, la construcción de partidos de ciudadanos que no son partidos de militantes activos, ideologizados, que se saben de memoria un manual marxista o un manual liberal, sino que creen en causas y que creen en construcciones desde el feminismo, desde el medio ambiente, desde la construcción de una mirada de Estado distinta desde cualquiera que ésta sea, y que puedan establecer su vínculo con una estructura organizada sin militancia obligatoria. La idea del militante partidario para mí es una idea superada. Yo creo que es un ciudadano que se suma a una causa y que cree en un objetivo y que estará en acción fuera de su vida cotidiana en determinado momento, pero que eso no lo obliga a ser político profesional las 24 horas. Estamos, por lo tanto, atravesando un momento complejo en este río turbulento en el que se repartidiza al país cuando los partidos están atravesando una crisis de identidad, de credibilidad, de comportamiento ético, valores fundamentales, y hay una insurgencia de movilización espontánea y legítima de quienes creen en causas y en ideales que no están siendo respondidos en la estructura actual. Bueno, no voy a decir qué visión tengo yo y luego voy a entrar nomás a hacer algunos comentarios sobre lo que has planteado, ¿no? Porque creo que has planteado una visión muy resignada desde mi punto de vista. Qué novedad. Yo quisiera hacer varias definiciones contemporáneas de partido político. La primera definición de partido político contemporánea que tengo yo es que son pantalla. Es decir, los partidos políticos son de antemano estructuras que encubren y ocultan otras estructuras por debajo. Por lo tanto, esa relación que tú planteas, partido político, ciudadanía, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque si la estructura partido es una pantalla, ¿con quién te estás relacionando? Como ciudadano o como ciudadana. Nunca sabes con quién te estás relacionando. Te estás relacionando con un señor que te sonríe y te saluda así y te promete no sé qué y no seguro universal de salud, cuando en la realidad esa promesa no tiene ningún fundamento, ningún proceso, ningún sentido de que te lo puedas tomar en serio. Entonces yo creo que los partidos políticos en principio son pantallas para esconder. Segunda definición de partido político contemporánea en la sociedad boliviana: mafias desideologizadas que quieren controlar o controlan segmentos del Estado. En tercer lugar, yo definiría partidos políticos como empresas de promoción de determinados caudillos. Samuel Doria Medina, Evo Morales, pero también Luis Revilla, pero también Rubén Costas. Entonces, la relación entre partido político y sociedad, entre partido político y ciudadano y ciudadana, que no es un concepto que yo aplauda mucho, porque el concepto de ciudadanía de antemano excluye a las mujeres, es una relación perversa, es una relación como la que estamos viendo, donde lo principal que tiene un partido político que hacer es el aparato de propaganda, el aparato de simulación teatral, el aparato de construcción de clientelismos que te obliguen a votar por este o por aquel, no en función de unas ideas, sino en función de la obtención de una ventaja o la no pérdida de tu trabajo. Y entonces los partidos políticos son aparatos de destrucción de la política. Y la partidización que está haciendo Evo Morales
es una partidización a través de la ley de partidos políticos que le está perpetrando el órgano supremo de la mentira. Es una privatización de la política, es de antemano una ley para excluirnos del derecho a hacer política, que es uno de los derechos más importantes que consagra la Constitución Política del Estado. Y es una ley de privatización, es una ley de exclusión de la política, pero también de privatización de la política. Evo Morales sabe relacionarse con estructuras mafiosas porque esa relación es más fácil que la relación con una ciudadanía que tiene una voz mucho más fecunda y más difícil de encajonar. Entonces, no sé, yo no estoy dispuesta a la convivencia pacífica con estas estructuras de simulación. Y el papel de los partidos políticos dentro del escenario que hemos planteado, que es las verdaderas fuerzas políticas son otras que aquellas que aparecen, es muy grave. ¿Cuál es la propuesta, María? No sé, es que mira, estoy realmente dándole vueltas, Carlos, no creas que no, porque yo me pregunto, ¿qué voy a hacer yo mañana? Es decir, yo creo que las mujeres nos han dado el 50% de sus estructuras mafiosas. Las mujeres estamos excluidas de la política. Los intereses de los ciudadanos bolivianos y las ciudadanas bolivianas de a pie están excluidos del derecho a la política. Perdóname, María. ¿Cuál es la propuesta? Yo no sé. Yo creo que todo el mundo cree que tú sabes cuál es la propuesta. El punto es muy simple. La descripción más o menos profunda, más o menos inteligente, más o menos hábil de todo lo malo que tenemos, me parece muy bien. Es decir, es muy fácil hacerla. Tú la has hecho, además, tú la has hecho muy claramente. Yo no comparto algunos de los criterios, no voy a entrar en el detalle, pero aquí la pregunta es, la realidad objetiva que Bolivia tiene que enfrentar tiene que ver con dos cosas. La realización o no, en términos del ciudadano, por supuesto, de unas elecciones primarias, que no son elecciones primarias, que son simplemente un salto de garrocha para pasarse por alto el 21 de febrero y debilitar a las plataformas ciudadanas, y la realización de una elección el 2019 para establecer una lógica fundamental. El presidente Morales no puede ser candidato, pero todos presumimos que el Tribunal Supremo Electoral va a validar esa candidatura. No lo afirmaré hasta que eso no ocurra, mi impresión es que va a ocurrir, pero le doy el beneficio de la duda. Sobre esa realidad hay dos preguntas que hacer. Primera pregunta, si tú llegas a la conclusión a la que has llegado, de que todo esto es una pantalla, una mafia organizada y una promoción de líderes caudillistas, ¿vale la pena entonces participar en un proceso electoral o no? Si no vale la pena participar en un proceso electoral, el señor Morales va a ser candidato a la presidencia solito y va a ganar con el 90% de los votos un cuarto periodo. Segunda pregunta, si tu criterio es no se puede darle esa facilidad al presidente Morales, ¿hay que presentarse a elecciones a través del mecanismo existente o no? ¿Hay alguna otra forma de presentarse a darle batalla al poder que está yendo hacia el totalitarismo que no sea la estructura de partidos políticos? ¿Existe la posibilidad de crear nuevas organizaciones que pudieran recuperar el concepto de ciudadanía? Y yo no comparto la idea de que la palabra ciudadano es una trampa que excluye a la mujer por definición, pero no voy a entrar allí. Yo sé que te gusta esa palabra y no vamos a discutir. Perdóname, no es que me guste esa palabra, es que esa es una palabra esencial de la democracia. La recuperación de la ciudadanía, sus valores y sus derechos es clave. Pero bien, la pregunta de fondo, María, no va ahí. Es decir, tú me has dicho todo lo que está mal y yo te he hecho un par de preguntas concretas. ¿Qué es lo que tú crees que un ciudadano debe hacer ante ese desafío? Por eso se llama fósforo y gasolina este debate, ¿no? O sea, porque yo creo que hay que poner gasolina y echar un fósforo. Pero bueno, Carlos, el problema es el siguiente. Si tú me respondes a la pregunta o al análisis de lo que está realmente sobre la mesa como fuerzas políticas reales, que no son los partidos políticos, que hay que recuperar la relación entre ciudadanía y partido político, es pues una respuesta inaceptable por básica, por elemental, por insuficiente, porque eso te ha faltado decir la palabra estúpida, pero lo has dicho, María, o sea, resulta que perdóname,
Es decir, básica, elemental, estúpida. Vamos No a ponerlos. he dicho eso, No lo has es dicho, que no pero lo el he dicho, contexto es Carlos. muy claro. Es decir, resulta. ¿Cómo vas a decir? Perdóname. Bueno, resulta, pero no he terminado yo la idea. Está Después bien, voy. pero resulta que la recuperación de una vinculación horizontal entre partido político y ciudadano es básico y elemental. Si es así, María, apaga la luz y vámonos. Me levanto y me voy. Porque Es que resulta hay que hacer que otra cosa, hay una. Carlos. Eso no se le puede ir a proponer ahorita a nadie. No, ¿por qué? Porque esa ¿Por qué no? relación está destruida, porque esa relación Eso está es pues lo que desprestigiada. La mujer Porque está ninguneada, por lo tanto, como está ninguneada, el recuperar el valor de la mujer es básico y estúpido. Por favor, María. Es decir, Carlos, no entres en una contradicción conceptual. No sirve. Sí sirve perfectamente, porque el concepto de ciudadano ninguneado o el concepto de mujer ninguneada es exactamente igual. Como el ciudadano no puede recuperar su poder, porque eso es una tontería plantearlo, la mujer tampoco puede recuperar su poder, porque la realidad te demuestra que no es así. No entres en sofismas, porque cuando discutes conmigo o con cualquier persona, tú y yo, que somos personas que tenemos argumentos, por favor, no entremos en sofismas que te obligan a una de... Bueno, ¿Cómo me vas a decir? Todo el derecho de decirte, ¿Cómo me vas a decir que la recuperación... Carlos, ¿Quién se resigna? a lo que está pasando? Perdóname. Es una mirada resignada la tuya. Ya que solo hay el instrumento partidos políticos, resignémonos. A ver, vamos por orden. Si de lo que se trata es de prender un fósforo y tirarle el fósforo y la gasolina, sentada cómodamente desde la silla que no se quema, es muy fácil ponerte en decir, estás resignado a que los partidos políticos son el único camino. Mi silla se quema, Carlos, mi silla se quema. Tu silla no se quema, María, tu silla no se quema en absoluto. En esta discusión tú no te estás quemando en lo más mínimo, porque lo que estás diciendo es, lo que tú propones, Carlos, es que tienes que entrar al juego que está planteando el gobierno resignadamente. Y yo te contrapregunto a ti que eres tan valiente y tan fogosa y que vas a tirar el fósforo, ¿cuál es la respuesta? Porque si tu respuesta es no tengo respuesta, eso es la fácil. Eso es decir, tú vas a entrar como cordero al matadero y yo me siento a mirar porque no tengo respuesta. No, mira, Carlos, no tengo ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, si no tienes respuesta, no critiques a quien la tiene. Si no tienes respuesta, no critiques a quien la tiene. Déjame terminar. Creo que es bastante digno decir no tengo respuesta. Y es al mismo tiempo bastante digno y bastante importante, y especialmente charlando contigo por ser quien eres, decir que la respuesta de ha rayado la cancha Evo Morales. Y por lo tanto, lancémonos a los brazos de Samuel Doria Medina, de Rubén Costas o de Luis Revilla, es nuestra única opción. Eso no he dicho yo. Un ratito, eso no lo he dicho. Lo que yo he dicho. Yo no he dicho eso. ¿Quiénes tienen partido político hoy con su personería, con su papel, con su trámite burocrático que no tiene nada que ver con la legitimidad social? Precisamente estructuras mafiosas que pueden manejar grupos clientelares, que pueden manejar capitales para disfrazar los intereses de las verdaderas fuerzas políticas. Por lo tanto, los ciudadanos y las ciudadanas, ¿en qué posición estamos? Estamos en una posición donde ya no solamente, donde no tenemos acceso al conocimiento de la verdadera estructura política con la que supuestamente nos estamos relacionando. Ahora, tú tienes todo el derecho de decir, bueno, ¿cuál es la propuesta, María? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué hacemos? Sí, exacto. Tengo el derecho y lo digo. ¿Cuál es la propuesta? No, mira, no tengo, la verdad es que no tengo la respuesta. Yo creo que, y déjame desarrollar, yo no tengo la respuesta. Yo no creo que haya que resignarse. Yo no creo que haya que aceptar que aquellos a los cuales, a través de la ley de partidos, Evo Morales manipulatoriamente les ha restituido legitimidad que no tenían, resignarse a que ellos manejen el escenario. Porque hay un elemento, hay un pequeño eslabón que es muy interesante y que está presente y es al que todo el mundo le tiene miedo, y es el eslabón con el cual un personaje como tú sí se puede relacionar, e incluso un personaje como yo me puedo relacionar, que es el eslabón persona de a pie. Las famosas plataformas, los partidos políticos, todos, nadie ha podido capitalizar lo que ha sido el no al referéndum. Y si hablamos en términos de voto, estamos hablando de una mayoría, de un 51.9%. Entonces, Evo Morales sabe que hoy
hay una ciudadanía inconexa de a pie, insatisfecha con el proceso. Evo Morales sabe que los partidos políticos no cohesionan, no convocan, ni seducen a esa mayoría. Pero esa mayoría existe. Y está ahí, pasiva, está ahí en algún lugar. Yo no tengo la respuesta, pero creo que el desafío es conectar con la gente de a pie. Y para conectar con la gente de a pie, no es aceptando la mediación de Samuel Doria Medina, Rubén Costas y demás mafiosos, porque yo no tengo otro término. Yo creo que hay que conectar con esa gente a través de ilusiones. Yo creo que hay que conectar con esa gente a través de sueños de país, a través de sueños de justicia, a través de sueños de salud. Y creo que sí es posible. Por esa razón hoy los partidos no tienen una figura, no saben, están prácticamente mancos frente a un escenario muy, muy complicado. A ver, María, primer punto. Todo lo que he dicho antes de tu intervención no tiene absolutamente nada que ver con la palabra resignación. No estoy resignado ni planteo la resignación. Punto número 1. Punto número 2. Quiero dejar claramente establecido que me parece una arbitrariedad inaceptable el utilizar la palabra mafia para referirte a Samuel Doria Medina, Rubén Costas y Luis Revilla y sus partidos. Podremos criticarlos, podremos hacer observaciones sobre transparencia o no, pero me parece que es de una falta absoluta de consistencia y de prueba en la mano para hablar de eso como mafia. Ahí lo dejo, porque quiero hacer una diferenciación clara entre lo que tú piensas y lo que yo pienso. Dicho lo cual, primer objetivo. El 21 de febrero representa dos cosas. Representa la cuestión constitucional que el presidente trata de saltarse a la torera, es decir, vulnerar la soberanía popular con un cuarto mandato repostulándose por cuarta vez. Pero ese no es el objetivo último del 21 de febrero, es un objetivo fundamental. Pero el objetivo segundo, que es el que engloba el conjunto de lo que esa ciudadanía plantea, es recuperación de los valores democráticos y de la institucionalidad democrática, con todo lo que ello implica en las lógicas del feminismo, en las lógicas del liberalismo, en las lógicas del marxismo, en las lógicas del medio ambiente. Es decir, que la institucionalidad democrática y el respeto a la ciudadanía a través de poderes separados entre sí se vuelva una realidad y se recupere. Y se construya una verdadera institucionalidad democrática. Ese es el segundo objetivo del 21 de febrero. Esos dos objetivos son objetivos que tienen que manejarse hoy, el 21 de febrero del 2019, y en octubre 27 del 2019, cuando en las elecciones esos dos elementos cruciales, no a la ilegalidad de lo que quiere hacer el presidente Morales y sí a la reconstrucción democrática, se conviertan en realidad a través del voto. Dicho lo cual, si hay estructuras políticas que no responden a lo que el país necesita, hay que construir en un tiempo récord y no hay otro camino. Eso no es resignación, eso es la legalidad que impone el poder y es democráticamente y no a través de la violencia que la hay que derrotar. Esa es mi perspectiva, por supuesto. Yo soy un hombre que cree en la no violencia como un instrumento y en la democracia como un mecanismo. ¿A través de qué? A través de la recuperación con alianzas explícitas entre los movimientos organizados no partidarios y una estructura político-partidaria, cualquiera que ésta sea, que sea capaz de recuperar eso si tiene la voluntad, la vocación de transformación. Puede ocurrir o puede no ocurrir. Hay que intentar que eso se construya. ¿A través de qué? De que le vamos a demostrar al poder organizado que hay legitimidad en eso que tú mencionas con claridad. El ciudadano de a pie está esperando una interlocución con alguien que represente, alguien no en persona específicamente. Aunque también, por supuesto, también como elemento colectivo, ¿no es verdad? Como estructura organizada, esa interlocución que yo entiendo como relación entre ese núcleo organizado políticamente y una ciudadanía.
el ciudadano que tiene una voz que no es escuchada. Yo no acepto la ilegalización de facto de las plataformas o los colectivos y los movimientos ciudadanos o el ciudadano de a pie, que no necesariamente forma parte de un colectivo del 21F. No, cualquiera de esas estructuras tiene que recibir una respuesta. Pero, dicho esto, me parece que los objetivos son claros, que las metas son claras, que los instrumentos que tienen que usarse son claros y que el mecanismo al que hay que entrar, nos guste o no nos guste, porque esa es la legalidad democrática impuesta por quien tiene 2/3 del poder, sea a través del mecanismo electoral. Porque lo otro, que yo entiendo, no tienes por qué tener una respuesta, puedes no tenerla, es legítimo. Todos estamos en una... Es mejor saberlo que no saberlo, por lo menos. Es verdad, absolutamente cierto. Es decir, el concepto es, lo que yo criticaba no es que no tuvieras respuesta, es que descalificaras tan fácilmente las posibilidades de respuesta que uno encuentra dentro de un escenario, siendo estas, creo, planteadas racionalmente en una lógica que no tiene nada que ver con la resignación. No, pero yo quiero decir algo, Carlos, y es que tú no has dejado claro cuál es el papel de los partidos políticos. Muy bien, no los quiere llamar mafias, no hay ningún problema. Yo me hago cargo de mis palabras y me hago cargo y pago mi factura por las barbaridades que voy diciendo por ahí. Pero tú no has dejado claro cuál es el papel de los partidos políticos. Son un corsé necesario, son un corsé inevitable, son una estructura que puedes utilizar sin ser utilizado. Son una mediación para llegar al voto de la gente. Son una mediación para construir una relación con la gente. Yo ahí es donde te he dicho, bueno, te pasas, o sea, ¿cómo vamos a reconstruir a partir de los partidos políticos? Con sus niveles de desprestigio, con sus niveles de desideologización, con sus niveles de caudillismo, porque aquí no es Evo Morales el único caudillista. El caudillismo se repite de una manera sumamente dramática y tiene que ver con el carácter patriarcal y machista de nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a ¿Cuál es el papel de los partidos según tú? El punto de tu pregunta, que ya ha sido respondido largamente en mi anterior intervención, te he explicado cómo entiendo yo la lógica de una organización política y su vinculación con el ciudadano y la legitimación clara y explícita antes del proceso de primarias de reconocer al ciudadano a través de las plataformas y los colectivos ciudadanos. Por mucho que el Tribunal Supremo Electoral no lo reconozca, las estructuras partidarias pueden hacerlo, sin ningún problema. Pero bien, tu pregunta es... No pueden hacerlo porque las partidizan inmediatamente. Aquí hay un elemento que tiene que ver con la forma inteligente de plantear ese tipo de alianzas. Si yo tuviera un partido político, María, cualquiera que fuera, el partido Periquito. Que no lo tienes. Que no lo tengo. El partido Periquito. ¿Ok? Y yo fuera el líder del partido Periquito, que además diría como condición básica, el líder del partido Periquito puede ser líder 5 años y al 6º año se va a su casa, pase lo que pase. Es decir, aunque haya hecho la mejor gestión de la historia de su partido o del gobierno. Como primera Eso no premisa. ha pasado en la historia. No, estoy diciéndote del partido Periquito, no te estoy hablando del MNR ni del MAS, te estoy hablando del partido Periquito. Y yo digo, ¿sabes? He decidido hacer una alianza política con Mujeres Creando. Hemos hecho una alianza política, ¿en base a qué? Mujeres Creando tiene un ideario y Mujeres Creando me dice, ¿sabes, Carlos? Si tú quieres aliarte con nosotros, tú tienes que comprometerte a trabajar en una lucha por los principios fundamentales que son estos. ¿Ok? Y tú no te inscribes al partido Periquito. Tú eres líder de Mujeres Creando. Y como Mujeres Creando has hecho una alianza estratégica conmigo que yo me comprometo contigo en función de la buena fe y de mi voluntad de llevar adelante ese ideario, sin que aparezcas ante el Tribunal Supremo Electoral. Mujeres Creando es parte de la alianza del partido Periquito. No, el partido Periquito ha hecho una alianza que nadie le puede prohibir hacer. ¿Sobre qué base? Sobre un programa feminista vinculado a Mujeres Creando. Y tú me dices, ok, si tú llegas al gobierno, Carlos, lo que yo te voy a pedir es la legalización del aborto, bla, 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 ¿ok? ¿Hay alguien que te puede impedir eso? Nadie te puede impedir eso. Esa es una alianza que no implica tu inscripción en el partido Periquito, ni implica que el Tribunal Supremo Electoral diga, señor, usted no puede aliarse con Mujeres Creando, porque, ¿por qué no? Porque yo democráticamente tengo el derecho de estructurar mi forma de funcionamiento en base a los principios en los que tú y yo creemos conjuntamente. Esa es una forma de reconocimiento de tu legitimidad, para ponerte un ejemplo de cómo lo veo.
No, pero Carlos, es un cuento, ese sí que es un cuento, el cuento del tío prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es la historia que se ha repetido en nuestro país. Es decir, ¿por qué hemos llegado? ¿Por qué hemos llegado a la política corporativa? ¿Cuál es el camino por donde hemos llegado a que Bolivia es un escenario de corporativismo político y poco más? Y poco más. Hemos llegado precisamente por ese camino. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han, en lugar de construir, digamos, su propia vitalidad, básicamente han jugado el papel de devoradores de lo que las sociedades han ido construyendo. Dirigentes, organizaciones, visibilidades, idearios, pero sin cumplir. Es devorar para engordar, pero sin esa construcción que tú dices, que realmente, como la has planteado, no se ha dado nunca. No se ha dado nunca. Nunca ha habido una alianza. ¿Me permites una pregunta, para María? Poner un ejemplo. La alianza. ¿Me permites una pregunta? No, quiero terminar un ejemplo. Discúlpame. Sánchez de Lozada se devoró a Víctor Hugo Cárdenas. A ver, perdóname. Lo acabó, se lo comió. Permíteme una pregunta. ¿Estamos hablando de que los acontecimientos históricos que han dado lugar al corporativismo y a partidos que devoran a otros hace inviable una propuesta de naturaleza de vínculo entre una estructura no gremial, una estructura que tiene una causa y que genera la lógica de un movimiento colectivo masivo que es el feminismo? Eso es imposible porque como en el pasado no ocurrió, entonces la resignada eres tú, no, pero María. Es que la es resignada eres tú. Es que es muy importante, no es muy importante hacer una ubicación. Es decir, es donde yo quiero entrar. No, un ratito. Tú, no, ahora me toca a mí y no he terminado. Simplemente hago una precisión. No he terminado. Déjame hacer una precisión de una frase. Tú descalificas la potencialidad de una construcción renovadora porque la experiencia histórica resignada para María te demuestra que eso es imposible. La experiencia histórica no es una referencia fundamental. Discúlpame, yo no hallo otras referencias más para no repetir el error, que no sean para no repetir el error, sean la historia. Para no repetir el error. No hallo otras referencias. Sin ninguna duda. Yo te digo una cosa. Pero tú estás resignándote a decir eso es imposible. Vamos a ir a un ejemplo más contemporáneo. Samuel Doria Medina, que se comió a toda la organización que hizo José Antonio. O sea, descalificamos Quiroga, eso por el que y lo que Loyola pasó en el Guzmán. pasado. No, pero el pasado inmediato. Y Loyola Guzmán. Es decir, cualquier alianza, por ejemplo, con Samuel Doria Medina, ha sido destructiva para los actores que se han aliado con él. Eso lo tienes que tomar como referencia. ¿Por qué? Porque este señor, a partir de su plata, se considera dueño de la escena. Estamos hablando de ejemplos no a partir de su carisma, no a partir de lo que tú me estás planteando como proyecto de futuro. Bueno, lo que yo quiero... O sea, porque si me vas a contar, te puedo contar yo la historia del 1874 y Adolfo Allivián también. Sí, no sé, me si encantaría, quieres hablar de historia, vamos a hablar de historia. Con mucho gusto hablamos de historia, si eso es de lo que se trata. Voy a terminar. Entonces, el papel de los partidos políticos, Evo, a través de la ley de partidos, o el órgano supremo de la mentira, les ha dado un poder que en la sociedad no tienen. Les han dado una legitimidad que en la sociedad no tienen. Están ahí, tienen sus intereses. No pueden, y lo que yo planteo es lo siguiente: los partidos políticos no tienen el elemento principal, que es el vínculo con la sociedad y con la ciudadanía, con ese ciudadano de a pie. Que, por ejemplo, tú tienes. Sorprendente. Tú no tienes partido, no tienes no sé qué, no tienes nada más, pero sí todavía has tenido. Entonces, sorprendente. No, pero es que es interesante, porque estamos en un momento así. Entonces ahora, ¿por qué diablos, Carlos, se les va a dar el poder de definir y de rayar la cancha a señores y señoras, porque ahí hay cualquier cantidad de mujeres haciendo política patriarcal? Están en su derecho, por cierto. Si quieren no, hacer no política, pero está en su derecho. Y yo estoy en mi derecho de calificar. Por cierto, pero no es ilegal. Sí, bueno, no, la legalidad es lo que menos me interesa. Bueno, en todo caso. Es sobre la legalidad que estamos en este momento atrapados. La legalidad es lo que menos me interesa. Es que es ahí donde tienes que responder, María. Es que puede no interesarte, pero te diré, pero la respuesta de qué vamos a hacer estamos tan atrapados, visto que Evo de forma ilegal se va a presentar. Ok. O sea que en la legalidad... ¿Qué hacemos? Le decimos, ¿sabes, señores del Tribunal Supremo Electoral? Nos importa un pepino lo que ustedes plantean, vamos a hacer nuestra propia elección y vamos a elegir presidente por nuestra cuenta. Lo que yo te estoy diciendo es esto, Carlos. Y realmente creo que es bien importante que lo tomes en cuenta.
aquellos que consideran que tienen los hilos de las marionetas, no los tienen. No los tienen. Por lo tanto, no pueden atribuirse el poder de manejar esos hilos. Y me refiero a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen estructuras vacías. Aquel que no tiene partido político, ¿cómo llega a establecerse en la formalidad político-partidaria de la elección primaria y de la elección del 2019? Si me permites la pregunta modesta. No, la pregunta modesta antes de responderte a esto, que no sé para qué me preguntas a mí, que yo soy una pobre infeliz. Carlos No, Mesa, es que lo que tú estás diciendo... ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No tienen el poder de atribuirse lo que se están atribuyendo. Dicho lo cual, pero lo ¿cómo hace o no? quien lo tiene? A ver, tienen... Vamos a ponerlo de esta manera. El Partido Demócrata, liderado por Rubén Costa, ha ganado sucesivamente y con claridad todas las elecciones regionales de Santa Cruz. Me imagino que la gente que votó por ese partido le asigna una legalidad que le da representatividad. Podrás decir que no tiene toda la legalidad. En Santa Cruz como gobernador. A ver, ¿esa es una legalidad o no lo es? Perdón, una legitimidad, perdón la pregunta. ¿Es o no es una legitimidad? No sé dónde. Sí, termina tu pregunta. El primer elemento es: los partidos políticos no tienen la suficiente legitimidad, no representan los intereses que en este momento se están moviendo fuera de los partidos. Te lo acepto. Pero, por favor, no hagas absolutos, porque los absolutos es decir, el señor Samuel Doria Medina, que obtuvo el 24% de los votos en la elección, es un mafioso que obtuvo esos votos comprándolos. Por la razón que fuera, tuvo un 24% de votos. No, es que la razón que fuera es lo más importante de la frase. La razón que fuera, que omites describirla, es la parte más importante de esta frase. ¿Cuál es la razón que hizo que este señor obtuviera esa cantidad de votos? Respóndelo. Y viviera la perpetua derrota en la que vive. ¿Cuál es la razón que hace de Rubén Costas un hombre anclado en Santa Cruz sin ninguna posibilidad de cruzar la frontera ni a Cochabamba? Porque mira lo que está pasando en Cochabamba. Estamos hablando de propuestas de país. Estamos hablando de propuestas de país. No hagas absolutos. Yo no... María, Carlos, mira. El gran problema cuando uno juzga con honestidad intelectual al otro es que uno tiene que decir, este señor tiene estas insuficiencias, pero de ahí a calificarlo de mafioso, Carlos, de ahí a decir, no tiene ninguna legitimidad. Yo me hago cargo de lo que digo yo. Yo sé que y te no haces quiero cargo. que me corrijas mi lenguaje, porque ese es un trabajo trabajo nulo, o sea, no va a poder darse nada. Tu lenguaje. Tú vas a poder... No digas esto, no digas absolutos. Bueno, Carlos, yo creo que absolutamente son nulos. Me refiero a demócratas, refiero a Luis Revilla, me refiero cuando a... Estamos en un debate y tú me dices que soy superficial, obviamente yo no acepto el concepto y debatimos. Cuando yo te digo no digas eso, es obvio que lo vas a seguir diciendo. Estoy estableciendo una definición. Ya, pero volvamos al papel de los partidos políticos en este momento en el país. Porque tienen la cartulina. Es insuficiente, totalmente de acuerdo, es insuficiente. ¿Cuán insuficiente es? Insuficiente en la medida en que una parte fundamental de la sociedad, es decir, en el 50% de quienes no creen en los partidos políticos, ese 50% de la sociedad que vota en contra de los partidos políticos cree que los partidos políticos no representan al ciudadano, ni el MAS ni los otros partidos políticos. Es insuficiente. La pregunta que tienes que responder es, dado que la legalidad en la que, salvo que me digas yo no voy a entrar en esa legalidad y por lo tanto no voy a votar y que gane Morales y que nos siga imponiendo lo que quiera, si tienes que entrar en esa legalidad tú tienes que dar una respuesta o entro como parte de los partidos políticos y voto por los partidos políticos existentes, o se establecen organizaciones políticas dentro del escenario que existe, o no hay ninguna otra opción. Este es el punto. La realidad se impone. Yo quiero ahora remitirme a un hecho histórico que el otro día me he remitido, que ha sido fabuloso y que tú lo debes conocer porque tú eras amigo de Filemón Escobar. Me lo ha contado 3000 veces, tanto me lo ha contado el Filemón que conozco la historia al derecho y al revés. Áñez Pedraza, dueño de la sigla del MAS. Sí, señor. Filemón, amigo de buenos, malos y de todo el mundo. Tribunal Electoral en manos de lo que se llamaban partidos liberales, neoliberales, que le tenían pánico
pánico, no miedo, pánico al proceso de construcción política del instrumento por la soberanía de los pueblos, que no era el MAS. Y PSP. De donde estaba, cuya columna vertebral era un señor que se llama Filemón Escobar, con toda la tradición de la Federación de Mineros de Bolivia y con todas las pruebas políticas que hizo el Filemón, porque hizo de la política un laboratorio. ¿Qué hizo Filemón? ¿Cuál es la legalidad? Ya hay que tener una sigla, hay que tener una cartulina, hay que tener no sé qué. Ya, señor Áñez Pedraz, ¿cuánto cuesta? Uh-huh. Yo no me acuerdo, porque el Filemón me dio la cifra. ¿Te dio la cifra a ti? No. Bueno. Me contó la historia, pero no me dio la Le cifra. importaba 5 porotos al Filemón. O sea, no es que le pedía a Áñez Pedrazas que se lo arme su plataforma, no es que le daba poder a Áñez Pedrazas. Filemón tenía la lucidez, el atrevimiento de hacer de la legalidad una papa frita. Yo por eso lo considero un maestro y un hombre histórico para la sociedad boliviana. Sin duda. Agarró la cartulina y la transformó en el movimiento al socialismo, porque históricamente agarró la legalidad, les negaban la legalidad, el María. derecho a hacer política. Vamos por orden. Agarró la legalidad. Es decir, la legalidad de ese instrumento del señor David. Permíteme, es que es muy importante, porque estamos en el corazón del tema. Fue la picardía de Filemón. Estamos en el corazón del tema. Agarró la legalidad de una sigla política y sus colores lo que fuera, ¿no es verdad? Y le dio contenido, ¿no es verdad? Pero lo importante aquí es que tú me estás dando una respuesta ya objetiva. La lógica es que inevitablemente tienes que entrar en la legalidad. ¿Cómo entras en la legalidad? Formalmente, para darle un contenido a esa legalidad a partir de esa estructura que es hoy el movimiento al socialismo, mal, bueno, regular, etcétera, marca algo fundamental. Ya me estás dando una respuesta. Me estás diciendo, hay que burlarse de la legalidad como lo ha hecho Filemón Escobar. No. Pero Filemón cantaba esta historia porque se mataba de risa. Se podría matar se podría regodear todo lo que quieras, pero tuvo que inscribir esa sigla riéndose y burlándose todo lo que tú quieras, pero tuvo que inscribir esa sigla en la Corte Nacional Electoral. A partir de esa sigla vacía construyó una propuesta. Pero hay una cosa que se llama legalidad, que te puedes burlar en la cara, pero tienes que cumplirla. Ahí voy, Carlos. Tienes que cumplirla. Carlos. Si tú me dices, o sea, lo que tú me has dicho yo lo he entendido así, que Filemón hubiera ido donde Áñez Pedraza, le hubiera dado la candidatura a la vicepresidencia, le hubiera dado la relevancia a su payasada ideológica que era el falangismo semifascista, ¿no? Payasada ideológica no, era el falangismo semifascista, no payasada ideológica. Era una estructura ideológica como otra cualquiera. Falange socialista boliviana fue una estructura política fundamental en la historia contemporánea del país. Pero cuando Filemón le compró la cartulina era una payasada, había dejado de existir. Era un saldo, diríamos. Hoy en Bolivia existen cartulinas en la Corte Nacional, órgano nacional de la mentira, de carácter nacional. Sí, sin duda. Bueno, entonces no hay por qué darles a quienes están negando la política hoy en Bolivia, a quienes están negando la construcción de ideologías y de sueños, no hay por qué resignarse y darles un poder que no tienen. La clave, a ver, no puedo hablar en abstracto. Sí, el personaje clave es Carlos Mesa. ¿Por qué Carlos Mesa les va a dar poder a esos señores? ¿Por qué? ¿Y por qué? Por una pinche cartulina, Carlos. Perdóname, María. Estás haciendo una presunción que no voy a entrar en el juego. Bueno, estás hablando a mí como si yo fuera candidato a la presidencia. Tú has puesto de ejemplo hipotético Mujeres Creando, y a mí se me han parado así los pelos porque soy anarquista, ¿no? Y yo también puedo agarrar al señor Carlos Mesa y hacer la hipótesis. Bien. O sea, tú cuando yo hablé de la hipótesis con Mujeres Creando, me quedé calladita. Yo también entiendo que tú haces una hipótesis, pero no conviertas esa hipótesis en un hecho objetivo. Pero estoy haciendo esa hipótesis y es interesante. ¿Por qué? Los partidos no tienen lo principal. No tienen lo principal. Tienen algo que se compra y se vende. Porque aquí en Bolivia se compran y se venden riñones
y se compran y se venden personas, y se compran y se venden legitimidades políticas. Es así de grave. Y esa es la verdad, Carlos. Tú lo sabes. No sé si es en el barrio chino donde se venden esas cartulinas. Te diría algo más. Pero hay la calle de la Angustia donde se venden te diría esas algo cartulinas. Más, María. Te diría algo más, tienes toda la razón. Y una de las cosas más lamentables que tenemos que soportar es que esta legalidad impuesta por los 2/3 del MAS nos está llevando a un envilecimiento del concepto del partido político y a una aceleración para destruir la legitimidad de la ciudadanía expresada individual o colectivamente, que es una legitimidad que uno tiene que recuperar. Lo acepto plenamente y me parece que esa es la batalla que hay que dar. Pero no plantees hipótesis que no he planteado yo aquí y no quiero que quede ni directa ni indirectamente. Yo tengo el derecho de jugar también, como tú has jugado. Por supuesto que sí, pero no quiero que quede como saldo del programa que ya está a punto de terminar, que estás hablando con un candidato o con un precandidato, nada más. Esto es bueno, el problema es que el nombre de Carlos Mesa es inevitable, pero yo quiero decir algo, ¿no? Es decir, tampoco yo en eso sí que soy muy relativista, es decir, el MAS no es la peor desgracia de toda nuestra historia, porque el MAS atravesó el mismo problema que hoy está generando. Es decir, por eso Filemón compró la cartulina de Áñez Pedraza para el MAS. Es decir, también había una Corte Nacional Electoral que se llamaba Corte en aquellas épocas, ahora no se llama Corte y actúa como Corte, una Corte Nacional Electoral que le negaba el derecho a hacer política a una porción gigante de la sociedad boliviana que estaba detrás del instrumento por la soberanía de los pueblos. No, has dicho algo absolutamente correcto. Has dicho algo absolutamente correcto. Yo creo que en el proceso político que estamos viviendo, en una terminación y en una degradación brutal, hay un momento de insurgencia legítima, popular, que reivindicaba genuinamente una parte fundamental de las bases de la sociedad y que construyó un proyecto histórico que está donde está en este momento. Pero creo que es importante lo que has dicho, porque la descalificación absoluta, tú sabes que en eso yo soy muy riguroso quiero decir, no me gusta este es un delincuente, este es un mafioso, porque me parece terrible. Es decir, tú has mencionado algo que matiza. Hubo un momento histórico de legitimidad plena, representada por Filemón, por el tema del MAS, la sigla, el instrumento de los pueblos. Y el mismísimo Evo. Y el mismísimo Morales, sin duda alguna. Es decir, esa es una construcción que irónicamente, esto es lo brutal que tú estás definiendo y que yo coincido plenamente. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a donde estamos? ¿Cómo es posible que se pueda envilecer en el sentido integral, estructural del término? No hablo estrictamente de corrupción de billetes, hay una corrupción de alma. ¿Cómo hemos podido llegar 12 años después a esto, habiendo ese punto de partida que tú acabas de describir? Esto es lo brutal del asunto. Yo cerraría con esto, Carlos. Los partidos políticos hoy tienen una cartulina y nada más. No necesariamente. Tienen una cartulina y nada, y bueno, plata. No, hay partidos que han conseguido votos legítimos, por favor. Bueno, pero Carlos, esos votos ya los invirtieron en sus municipios, en sus mochilas en Oruro, en sus mochilas en Cochabamba, y ya los despilfarraron. Un segundo. Sí. Y Evo Morales también hay corrupción. Despilfarró pero sus por votos. Favor, no puedes describir a un partido solamente como corrupción. Carlos, pero los votos no son una propiedad. Es decir, no yo estoy segura que sea una propiedad. Que Evo Morales ha perdido votación. Sin duda. Yo estoy segura que ha perdido votación. Entonces él no puede ahorita venirme a decir, yo represento el 61 o el 62% de la población. Veremos. Por eso lo veo tan asustado. Los votos no son estoy una de acuerdo. propiedad. Pero lo que te quiero decir es, no defines la construcción de los partidos políticos simplemente como estructuras mafiosas, por favor. Lo único que puede hacer Evo Morales ya es ilegalizar el voto. Ya es lo único que nos queda. No es que lo que nos quedan son las cartulinas de los partidos, lo que nos quedan son los votos. Y la persona que es capaz de captar esos votos es la persona que tiene la tiza para rayar la cancha. Y esa persona se llama Carlos Mesa. Termina el programa, María, con una definición lapidaria. No voy a hacer ningún comentario sobre ello, me parece que es un punto de vista muy respetable. En todo caso, creo que ha sido un debate que nos ha permitido ir mucho más allá de lo que yo creía por la complejidad, porque podíamos habernos hundido en la abstracción y hemos aterrizado en cosas muy concretas y eso me alegra más allá de las diferencias que tenemos. Me dan ganas de regalarte una tiza. Gracias por haber venido. ¿De qué color sería la tiza? Blanquita, para que se vea bien clarito, ¿no? En la cancha se vea clarita la raya. Gracias, María, gracias.